Bueno, pues vamos a dar comienzo al seminario, bueno, es el primer seminario del año 2003, el seminario del mes de enero, de esta serie que estamos organizando desde la cátedra Fundación CEPSA ULL y que hemos titulado Seminario Investigadoras por la Transición Ecológica y la Innovación. Para mí es un placer presentar a Laura Calvillo Lamana, que es profesora titular del Departamento de Ciencias Químicas de la Universidad de Padua en Italia. Laura se graduó en Ingeniería Química en la Universidad de Zaragoza en 2004 y después continuó los estudios de doctorado en el Instituto de Carboquímica de Zaragoza. En 2008 consiguió el doctorado europeo cum laude con la tesis titulada Catalizadores para pilas de combustible de electrolito polimérico. Su doctorado se focalizó en el desarrollo de nuevos materiales de carbono no convencionales para mejorar el comportamiento catalítico de electrolizadores basados en platino para pilas de combustible de electrolito polimérico y recibió 2 premios a la mejor tesis doctoral de la Universidad de Zaragoza. En 2009, bueno, vino a visitarnos a la Universidad de La Laguna y trabajó en nuestro grupo, y en 2010 se unió al grupo de la profesora Russell en la Universidad de Southampton, donde consiguió una beca Marie Curie. En esta beca, la actividad se centró en estudiar el efecto de distintas arquitecturas metálicas, la actividad, selectividad y estabilidad de catalizadores basados en platino para la electrosidación de alcoholes usando técnicas de caracterización in situ. Desde entonces, una parte importante de su trabajo se basa en el uso de técnicas in situ operando para estudiar electrocatalizadores en condiciones de trabajo. En 2013, bueno, va a la Universidad de Padova para trabajar en el grupo del profesor Granozzi, donde consiguió la plaza de profesor asistente en 2016 y es profesora titular desde 2019. Actualmente continúa estudiando electrocatalizadores para pilas de combustible, pero su interés científico se ha extendido al estudio de otras reacciones electroquímicas importantes como la evolución de hidrógeno y oxígeno o la reducción de CO2. Recientemente ha conseguido un proyecto PEDIS para trabajar en el desarrollo de materiales híbridos basados en catalizadores de cobre y nitruro de carbono para reducir CO2 a combustibles con la ayuda de la luz solar, y es coordinadora local de un proyecto nacional PRIN y un proyecto con la Universidad de Granada. Ha publicado más de 85 artículos, 2 capítulos de libro, 3 patentes, índice HD 29, y para mí pues es un placer tenerla aquí, que nos cuente un poco cuáles son sus actividades y cómo ella ahora presentará su trabajo, como estos nuevos materiales de los que se habla, se habla mucho, de átomo aislado. ¿Y qué quiere decir lo de, lo de átomo aislado? ¿Qué van a representar en el futuro pues de todos estos dispositivos electroquímicos en los que se van a intentar aplicar y de alguna manera pues hacer revolucionaria esa actividad catalítica que muestran estas estructuras? Bueno, Laura, encantada, y bueno, toma el tiempo que necesite. Vale, bueno, voy a ver si eso puedo ahora. Eso. ¿Veis la presentación? Sí. Vale. Pues eso, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, gracias Elena por invitarme también a formar parte de estos seminarios para la transición ecológica. Como has dicho, yo ahora estoy trabajando en la Universidad de Padua, de Padua, que se encuentra en la región del Véneto, aquí como veis en el mapa, en el noreste de Italia, ¿no? Para que os hagáis una idea, estamos a una media hora de Venecia. La Universidad de Padua, la verdad que es una de las más antiguas y prestigiosas de Europa, es la segunda más antigua de Italia. Os puedo decir que es una universidad muy multidisciplinar y muy internacional. Además, tenemos muchos estudiantes internacionales. Así como a modo de curiosidad, os cuento que, por ejemplo, Copérnico o Galileo Galilei fueron también profesores en esta universidad, y que la primera mujer que se graduó en la universidad en el mundo se graduó aquí en Padua, que es Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, que se graduó en filosofía, ¿no? Bueno, este es nuestro grupo de investigación, que se llama Interfaces and Catalysis Group. Nosotros estamos en el departamento de ciencias químicas.
Bueno, os puedo contar que ahora en Navidad nos han acreditado otra vez como Departamento de Excelencia. La verdad que nuestro grupo en el último año, como le estaba contando ahora Elena, ha cambiado completamente porque nuestro jefe, Gaetano Granozzi, se jubiló hace un año o casi un año. Luego ha habido gente que ha entrado, que ha salido. Entonces, bueno, pues ahora el grupo está formado por los 4 docentes. Luego, obviamente, hay doctorandos y postdoc. Pero ahora nuestro group leader es Stefano Agnoli, que es catedrático. Luego estoy yo, que soy profesor titular. Y ahora tenemos 2 nuevos investigadores. Francesca, que empezó en diciembre, se unió al grupo en diciembre, y Matías, que lleva ya casi un año con nosotros. Esto, bueno, es una imagen un poco dramática, ¿no? Un poco así exagerada de lo que serían los 2 posibles futuros, en realidad bastante cercanos, si continuamos a usar los combustibles fósiles o si empezamos a aumentar el uso de energías renovables, ¿no? Sabéis que nuestro sistema energético actual está basado en el uso de estos combustibles fósiles, y algunas de las consecuencias del uso de estos combustibles son la contaminación de las aguas y la contaminación de la atmósfera. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como grupo en estos temas? Bueno, pues para la contaminación de las aguas, en realidad, bueno, no es uno de nuestros temas de investigación principales. Hemos hecho algo en reducción de los contaminantes por vía electroquímica, pero bueno, no es una de nuestras líneas principales de investigación. En cuanto a la contaminación atmosférica, lo que estamos haciendo es reducir el CO2, ¿no? Lo que hacemos nosotros es coger el CO2, que sabéis que se genera en tantas actividades, ¿no? En las empresas, o sea, en las industrias, o en los medios de transporte, etcétera. Nosotros lo que hacemos es coger este CO2, en vez de emitirlo a la atmósfera, lo usamos como materia prima para producir otros compuestos químicos que puedan tener un mayor interés, ¿no? que el CO2, ¿no? Y así pues evitamos todo lo que es el efecto invernadero, cambio climático y todas las consecuencias de la emisión del CO2. Luego, una parte muy importante del trabajo que hacemos aquí en el grupo va para la conversión electroquímica de la energía, con lo cual estudiamos mucho las reacciones que tienen lugar en pilas de combustible y en electrolizadores, ¿no? Para la producción de hidrógeno, como os contaré ahora más un poco en detalle. Como Elena me pidió que si os podía contar algo también sobre lo que se está haciendo a nivel nacional aquí en Italia, para la transición ecológica, bueno, aquí he puesto solamente una diapositiva, o sea, es una cosa muy breve. En Italia recibimos financiación de la Comunidad Europea, como lo hace España. Tenemos nuestro Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que se ocupa de distintas cosas, pero bueno, uno de los temas de los que se ocupa este PNRR es de la transición ecológica, ¿no? Y en particular tenemos 2 misiones, la misión 2 sobre la revolución verde y la transición ecológica, y la misión 3 para las infraestructuras para una movilidad sostenible, ¿no? Entonces, bueno, hay 2 ministerios que están más relacionados con esta transición ecológica, que son el Ministerio de la Transición Ecológica y el Ministerio de la Universidad y la Investigación, ¿no? Y entonces están haciendo distintas cosillas para financiar la investigación, sobre todo en el hidrógeno, producción de hidrógeno y tecnologías del hidrógeno, ¿no? Lo que han hecho es sacar convocatorias de becas doctorales, contratos de investigación y convocatorias de proyectos a nivel nacional. La verdad que nuestro grupo no se puede quejar porque hemos obtenido parte de esta financiación. Tenemos un chico que empezó el año pasado el doctorado con una de estas becas doctorales para trabajar en el desarrollo de electrocatalizadores para la producción de hidrógeno verde. Él está trabajando en colaboración con la ACA Industries, porque sí que hay que decir que en todas estas becas de doctorado y de contratos de investigación y de los proyectos también que están sacando con este PNRR, tiene que haber una colaboración siempre entre centros de investigación o universidades con empresas, ¿no?
Por eso las empresas, además, sobre todo cuando se trata de becas y contratos, tienen que poner una parte también del dinero para hacer esa investigación. Entonces, bueno, pues esta beca de doctorado está asociada a la AK Industries, que es una startup que hace electrolizadores de alcalinos. Luego tenemos un contrato de investigación, que es de 3 años, que sería el equivalente más o menos a una Juan de la Cierva en España, en colaboración con la Hyter, también para desarrollar electrocatalizadores para electrolizadores alcalinos. Y luego nos han financiado también el proyecto Sirius, que tenía que haber empezado en diciembre, pero estamos todavía esperando que nos digan que podemos empezar. También para la realización el desarrollo de un electrolizador superior a 1 megavatio, ¿no? También en colaboración con la Hyter. La Hyter hace electrolizadores alcalinos de membrana. Entonces, bueno, como veis, de toda la financiación que hemos recibido en el último año, ahora nos estamos focalizando mucho sobre la producción de hidrógeno verde, ¿no? Obviamente, como aquí están involucradas las empresas, no puedo contaros mucho de los materiales que estamos sobre los que estamos trabajando con las empresas. Entonces, por eso para hoy he elegido otro tipo de material, ¿no?, que estamos estudiando más aquí en la universidad a nivel más fundamental, ¿no?, que son estos catalizadores de un solo átomo, ¿no? Y entonces hoy lo que quiero hacer es un poco intentar convenceros de toda la potencialidad que pueden tener estos materiales, ¿no?, todo lo que se puede hacer con este tipo de materiales para estas reacciones catalíticas que tienen que ver con la transición energética y la transición ecológica, ¿no? Con lo cual, lo que quiero empezar, ¿no?, comparando un poco lo que son los catalizadores moleculares y estos single atom catalysts, ¿no? En realidad, los dos son catalizadores de un solo átomo, ¿no? Pero yo lo entiendo más como catálisis homogénea con los catalizadores moleculares y catálisis heterogénea con estos catalizadores de un solo átomo. Entonces, más o menos la charla está organizada de esta manera. Os voy a introducir un poco el por qué, ¿no?, o por qué son tan interesantes estos catalizadores de un solo átomo. Luego me centraré en un ejemplo de cómo usamos nosotros este tipo de materiales en este caso, para la producción de hidrógeno verde. Y luego, muy brevemente, solo para comentaros un poco todas las cosas que estamos haciendo, cómo estamos usando también este tipo de materiales para la reducción de CO2. Entonces, bueno, pues empiezo contándoos un poco sobre los catalizadores moleculares. No sé si los conocéis, estos catalizadores son simplemente moléculas orgánicas, obviamente, que en el centro tienen un átomo metálico, ¿no? Este tipo de catalizadores normalmente se caracteriza porque tienen una actividad catalítica muy alta y además la selectividad es prácticamente del 100%. ¿Por qué? Pues porque las moléculas son todas iguales, con lo cual tenemos siempre el mismo centro catalítico y por eso la selectividad va a ser siempre la misma, ¿no? No es lo mismo que pasa con las nanopartículas porque ahí, sabéis, tienen distintos planos cristalinos que pueden favorecer la formación de distintos productos, ¿no? Pero en este caso la selectividad va a ser muy alta. Además, es relativamente fácil controlar y modificar tanto la actividad como la selectividad de estos catalizadores, ¿no?, simplemente yendo a modificar lo que es la molécula, ¿no?, lo que es el entorno químico del átomo metálico. Por otro lado, desventajas que tiene, pues que tienen una estabilidad bastante baja, además no se pueden reciclar, con lo cual digamos que son un poco de usar y tirar, ¿no? Se usan más en catálisis homogénea y luego, pues claro, si pensamos a un scale-up, pues resulta un poquito difícil la síntesis. ¿Qué es lo que se está haciendo ya desde hace unos años para intentar eliminar, digamos, estos puntos rojos que os he puesto aquí? Pues es heterogeneizar estos catalizadores moleculares, ¿no? Para esto, ¿qué es lo que se hace? Se coge un sustrato, un soporte que se caracteriza normalmente porque tienen una estabilidad muy alta y se pueden recuperar y reciclar, pero por otro lado tienen una actividad catalítica bajita. Entonces, lo que se hace es combinar los dos para, digamos, quedarnos solo con las ventajas de los dos materiales, ¿no?, y eliminar las desventajas.
Entonces, bueno, pues esto es una de las estrategias que se están siguiendo. Nosotros, este es un trabajo que nosotros publicamos hace un par de años, en el que heterogeneizamos esta cuaterpiridina de cobalto usando un grafeno ácido. El grafeno ácido es como un folio de grafeno que tiene como grupos funcionales grupos carboxílicos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el proceso de funcionalización covalente porque lo que queremos aquí hacer es unir las dos unidades mediante un enlace covalente. ¿Por qué? Porque en las reacciones que nosotros vamos a usar siempre vamos a tener una transferencia electrónica, ¿no? Y esta transferencia electrónica se favorece si nosotros tenemos un enlace covalente entre las dos unidades, ¿no? Entre el sustrato y el catalizador. Este material lo utilizamos para la reducción de CO2, pero fotocatalítica, ¿no? En este caso no usamos la electroquímica para nada. Entonces, bueno, pues cada unidad tenía su papel. El grafeno ácido hacía de sustrato y absorbía la luz. Luego la cuaterpiridina de cobalto era nuestro centro catalítico, nuestro catalizador, y luego teníamos el enlace covalente, ¿no? entre ellos. La verdad que este material trabajaba muy bien, tenía una actividad muy buena, lo conseguimos recuperar, reciclar 5 o 6 veces, la actividad se mantenía siempre igual, no perdíamos actividad, y además cambiando las condiciones de reacción conseguíamos modificar la selectividad, ¿no? Podíamos reducir el CO2 por un lado a monóxido de carbonio, y cambiando las condiciones podíamos reducirlo a ácido fórmico, ¿no? Con lo cual, pues la verdad que trabajaba muy bien, era muy interesante, todo contaba así, parece estupendo y maravilloso, pero las cosas no son tan fáciles como parecen, ¿no? Porque tenéis que pensar que si seguimos esta estrategia, tenemos como primera cosa que tenemos que hacer es modificar los materiales. Por un lado, o sea, lo que es la cuaterpiridina de cobalto es esta molécula que veis aquí, pero nosotros la tuvimos que modificar añadiendo este grupo para poder hacer la funcionalización covalente con el sustrato, ¿no? Con lo cual tenemos que sintetizar dos materiales por separado, modificarlos, luego diseñar todo un proceso de funcionalización, porque, claro, en este proceso de funcionalización no tenemos que destruir ni el sustrato ni el catalizador, ¿no? Con lo cual tenemos que diseñarlo muy bien para que mantengan sus propiedades, ¿no? Con lo cual no es tan fácil como parece. De ahí que nacen el sentido de estos catalizadores de un solo átomo, ¿no? Estos single atom catalysts. Lo que se trata de hacer aquí es, con materiales o catalizadores heterogéneos, intentar imitar lo que es el centro activo de estos catalizadores moleculares heterogéneos, ¿no? Lo que pasa es que aquí vamos a tener que sintetizar un solo material. Además, nos vamos a evitar todo el proceso de funcionalización. Y aquí, seguramente, en este material sí que podemos garantizar un transferimiento electrónico muy bueno, ¿no? Porque ya tenemos el centro catalítico dentro de la estructura del soporte. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de materiales? Obviamente, aquí vamos a tener una eficiencia atómica del 100%, porque todos los átomos metálicos que vamos a meter en el material van a ser un sitio catalítico, cosa que obviamente no sucede cuando tenemos materiales BALC o nanopartículas, porque todos los átomos que no van a estar en la superficie, pues es como si no estuvieran, ¿no? No van a ser centros catalíticos. En cambio, en este caso sí. Luego, pues seguramente también sabéis que yendo de un material BALC a un material nano, las propiedades no son las mismas, ¿no? En particular, cambian las propiedades electrónicas, que van a tener una influencia muy grande en las propiedades catalíticas, ¿no? Pues lo mismo sucede cuando nosotros vamos del bulk al single, o sea, al átomo solo, ¿no? En este caso, igual que pasa con los catalizadores moleculares, la selectividad va a ser muy elevada porque vamos a tener solamente un tipo de sitio activo, y luego, pues igual que en los catalizadores moleculares, va a ser relativamente fácil modificar lo que es la actividad catalítica y la selectividad, yendo un poco a ingenierizar, ¿no? Lo que es el material, ¿no? Yendo a cambiar la esfera de coordinación de estos centros metálicos. Por otro lado, ¿qué pasa? Que estos átomos, cuando obviamente los tenemos que dispersar en un soporte, en un sustrato, con lo cual
obviamente este soporte va a tener un papel muy importante en el material. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos átomos tienen una energía libre de superficie muy alta, ¿no? Esto se traduce ¿en qué? En que van a tender a migrar, ¿no?, en el soporte y a aglomerarse, ¿no?, formando nanopartículas o nanoclústeres, con lo cual podemos decir que la estabilidad de estos materiales no es muy alta. La estabilidad se reduce todavía más cuando estamos en condiciones catalíticas. ¿Por qué? Pues porque tenéis que pensar que cuando nosotros preparamos el material, el soporte tiene que establecer interacciones muy fuertes, ¿no?, con estos átomos metálicos para estabilizarlos y que no se formen nanopartículas. En condiciones catalíticas, el centro metálico no tiene que establecer solo interacciones con el soporte, tiene que interactuar también con los reactivos, con los productos, con lo cual en ese momento se debilitan esas interacciones con el soporte y por eso se favorece, ¿no?, esta migración y aglomeración de las partículas. Además, otro problema que tenemos cuando usamos este tipo de materiales es la caracterización, que puede parecer así como un poco extraño, pero es verdad que es muy difícil caracterizar este tipo de materiales. Por eso, hasta hace unos pocos años no se han empezado a estudiar así más masivamente, ¿no?, porque no existían estas técnicas de caracterización que nos permitían caracterizar el material a nivel atómico, ¿no?, de ver el átomo, y si habíamos preparado este tipo de materiales. Veréis que en todos los trabajos que hay sobre este tipo de materiales, las dos técnicas que siempre se usan son el TEM de alta resolución y el EXAFS, ¿no? Luego, obviamente se complementan con otro tipo de técnicas más convencionales, pero esas dos son las que más nos dicen si de verdad tenemos un átomo metálico solo. Como os decía, el papel del soporte va a ser súper importante cuando preparamos este tipo de materiales, ¿no?, porque tiene que formar esas interacciones súper fuertes con el átomo metálico para estabilizarlo. Bueno, normalmente se usa mucho el grafeno, por ejemplo, sobre todo el grafeno dopado con nitrógeno, porque son esos átomos de nitrógeno que normalmente estabilizan los átomos metálicos. Pero, bueno, pues eso, como seguro que habéis visto ya más y es un material mucho más conocido, hoy me he centrado en otro tipo de sustrato, que es el nitruro de carbonio, que en realidad tiene una estructura muy parecida a la del grafeno, porque son así folios que están todos apilados formando un material bulk, ¿no? Y igual que podemos hacer con un grafito para obtener el grafeno, lo mismo podemos hacer con el nitruro de carbono, podemos esfoliarlo para obtener un material bidimensional. La diferencia entre este material y el grafeno es que el nitruro de carbono contiene una cantidad muy elevada de nitrógeno grafítico. ¿Esto qué es lo que hace? Pues nos abre el bend gap del material y por eso este material es capaz de absorber la luz. Y de hecho es un material que se usa mucho en fotocatálisis, ¿no? Bueno, podemos encontrar distintas estructuras de este tipo de material. Aquí os he puesto solamente 3. Esta es la más normal. Es la estructura más condensada, donde los monómeros, porque bueno, es un polímero orgánico, y los monómeros son estas unidades de heptacina. Esta es la otra versión, que es la menos condensada, donde tenemos unidades de triacina. Y bueno, pues esto es un poco una variación de esta, ¿no?, donde tenemos una vacante de una unidad de triacina. Pero bueno, estos son solo algunos de las estructuras que puede presentar este tipo de material. Entonces, bueno, pues yo ahora me voy a centrar un poco en un ejemplo de cómo usamos nosotros este tipo de material, en este caso para la producción de hidrógeno verde. Bueno, el hidrógeno, no sé si lo habréis oído, puede tener, lo podemos clasificar con distintos colores, ¿no? Pero el verde, digamos que es el mejor de todos, porque verde quiere decir que nosotros obtenemos este hidrógeno usando energía o electricidad que proviene de fuentes de energía renovables, ¿no?, como por ejemplo la eólica o la solar que os he puesto aquí. Nuestra materia prima va a ser el agua. Nosotros partimos de agua y lo que vamos a hacer es romper esta molécula de agua en oxígeno y en hidrógeno en un dispositivo que se llama electrolizador. Luego, bueno, pues eso, este hidrógeno podemos usarlo directamente o podemos almacenarlo, ¿no? Luego, en el momento que nosotros
necesitaremos producir energía, cogemos este hidrógeno que hemos almacenado, usamos una celda de combustible y producimos energía, ¿no? Y el único producto que obtenemos es el agua, con lo cual estamos un poco cerrando este ciclo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder desarrollar o producir este hidrógeno? Es desarrollar catalizadores eficientes. ¿Qué quiere decir un catalizador eficiente? Un catalizador que consiga con menos energía producir más hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora focalizándonos un poco más en lo que es el electrolizador. Como os he dicho antes, es un dispositivo electroquímico. Esto quiere decir que vamos a tener reacciones de oxidación y reducción, con lo cual vamos a necesitar dos electrodos. En el ánodo vamos a tener la oxidación del agua para formar oxígeno y en el cátodo vamos a tener la reducción del agua para formar hidrógeno. Con lo cual, cuando uno piensa en desarrollar estos catalizadores para mejorar la producción de hidrógeno, pues igual piensa solamente en mejorar lo que son los catalizadores del cátodo, ¿no? Para favorecer esta reacción de evolución del hidrógeno. Pero en realidad tenemos que mejorar los dos. ¿Por qué? Porque estas dos reacciones tienen que ocurrir simultáneamente, con lo cual si nosotros mejoramos solo la evolución de hidrógeno y no lo hacemos con la evolución de oxígeno, pues la reacción del ánodo nos va a limitar la producción de hidrógeno en el cátodo, ¿no? Por eso vamos a tener que mejorar los dos catalizadores. Y de hecho, en este caso, en este ejemplo que he elegido hoy, lo que nosotros estamos intentando hacer es mejorar el catalizador para la evolución del oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el material. Hemos usado como sustrato el nitruro de carbonio que os decía antes y hemos estabilizado átomos de níquel en la estructura de este material. Normalmente el nitruro de carbonio se prepara por vía térmica, se coge el precursor, que bueno, podría ser por ejemplo la melamina, se mete en el horno a 550 grados y se obtiene el material bulk, ¿no? Luego si queremos lo podemos exfoliar para obtener un material bidimensional. En este caso nosotros hemos elegido otro tipo de síntesis a baja temperatura, nosotros llegamos solo a 140 grados y como precursores tenemos la melamina y tenemos la triclorotriacina, ¿no? Entonces estos dos precursores van a polimerizar y van a formar este tipo de estructuras. Luego simplemente con una impregnación a reflujo con el cloruro de níquel en metanol 75 grados y obtenemos directamente los átomos de níquel en la estructura. No tenemos que hacer leaching porque no tenemos nanopartículas de níquel, ¿no? Aquí podéis ver una foto TEM de lo que es el nitruro de carbonio que obtenemos mediante este método. Veis que es un material ya bastante bidimensional, ¿no? Porque en este caso no necesitamos hacer el proceso de exfoliación porque cuando polimerizan estos dos precursores ya lo hacen en modo así como formando folios, ¿no? Esto es otra foto del material ya modificado con el níquel. Como podéis ver, no tenemos nanopartículas de níquel. Y aquí en estas otras dos fotos, que son de TEM de alta resolución, sí que ya se pueden ver los átomos de níquel, que aquí, bueno, algunos los he puesto con un círculo rojo para verlos un poco mejor, bueno, que en realidad hay más. O igual se ven un poco mejor en esta otra foto, que es de Dark Field, donde los puntos estos brillantes serían los átomos de níquel, ¿no? Y como os decía, esta es una de las técnicas que todo el mundo usa para caracterizar este tipo de materiales. La otra es el EXAFS, que también lo hemos hecho. Del EXAFS hemos visto que el estado de oxidación del níquel es +2. Analizando la transformada de Fourier del espectro EXAFS, vemos que solamente tenemos un pico. Este pico se atribuye a interacciones de níquel y nitrógeno. No tenemos ningún pico asociado a interacciones níquel-níquel, con lo que podemos excluir la formación de nanopartículas, ¿no? de níquel. Obviamente estas dos técnicas las hemos combinado con XRD, XPS, infrarrojo y la verdad que lo que más nos ha ayudado para caracterizar este tipo de material ha sido una colaboración que hemos hecho con un grupo de la Universidad de Milano Bicocca, que es un grupo de químicos teóricos, hacen cálculos de FT y nos han simulado lo que es el XRD y el XPS
para determinar lo que es la estructura de este material, ¿no? Porque como hemos utilizado un tipo de síntesis un poco distinto al que se usa habitualmente, no sabíamos bien qué tipo de material habíamos formado ni dónde iban a parar los átomos de níquel, ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura de nuestro material a la que hemos llegado combinando los resultados experimentales y teóricos, ¿no? Hemos determinado la estructura del nitruro de carbonio a través de esta síntesis. Hemos visto que nos quedan átomos de cloro en la estructura del nitruro de carbonio y hemos visto dónde va a localizarse los átomos de níquel, ¿no? Que como veis se localizan en las cavidades grandes, así como en una esquina y interactúan con dos átomos de nitrógeno, ¿no? Luego, obviamente, hemos caracterizado la actividad de estos materiales para la evolución de oxígeno, como os decía, ¿no? Aquí podéis ver la actividad. Nosotros preparamos materiales con distintas concentraciones de níquel. Y lo que vimos, como obviamente nos esperábamos, es que la actividad aumentaba cuando aumenta la cantidad de níquel, ¿no? Que tenemos en el material. Lo que vimos es que llegaba un momento que no conseguíamos aumentar más esta actividad, ¿no? Luego, cuando hicimos las medidas de ICP para ver cuánto níquel teníamos en el material, lo que nos dimos cuenta es que por mucho que aumentábamos la cantidad de níquel en la síntesis, no conseguíamos meter más níquel en el material, ¿no? Con lo cual, podemos decir que llegábamos a saturar este nitruro de carbonio con más o menos un 1% en peso de níquel, ¿no? Aquí podéis ver mejor cómo la relación entre parámetros de la actividad con la concentración de níquel, ¿no? Esto sería, por ejemplo, la densidad de corriente a 1,7 volt, que sería esta de aquí, que aumenta con la cantidad de níquel y luego, bueno, pues llegábamos a este plató, ¿no? Porque en realidad todos estos tres materiales contenían la misma cantidad de níquel. También vimos que disminuía el onset potential cuando aumentábamos la cantidad de níquel y también disminuía la pendencia de TAFE. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesaba aquí estudiar era la estabilidad, ¿no? De estos materiales, que es una de las desventajas de este tipo o de los problemas que tienen este tipo de materiales. Entonces, lo que hicimos fue someterlo a una especie de tratamiento de envejecimiento y lo que hicimos fue ciclarlo en condiciones catalíticas, ¿no? Aquí podéis ver la actividad del material antes y después de este tratamiento y como podéis ver, pues la verdad que parece bastante estable, al menos catalíticamente, ¿no? Porque no teníamos una reducción así muy significativa de lo que es la actividad. Pero lo que queríamos ver es si de verdad este material seguía siendo como era al principio o había cambiado. Entonces, hemos hecho el EXAFS de los materiales ciclados y lo que vimos es que en los materiales ciclados sí que teníamos este pico que se asocia normalmente a interacciones níquel-oxígeno-níquel, ¿no? Que son las que podemos tener, por ejemplo, en un óxido de níquel o en un hidróxido de níquel. Entonces, bueno, pues claro, obviamente lo primero que nos vino a la cabeza fue se han aglomerado los átomos de níquel y se han formado partículas de óxido o de hidróxido. ¿Qué pasa? Que cuando hicimos los FIT, pues la verdad que no nos cuadraba nada. O sea, los FIT no cuadran con la formación de nanopartículas de óxido o de hidróxido. Entonces, bueno, pues claro, empezamos a pensar un poco más qué es lo que habrá podido pasar a este material, hemos buscado en la literatura y nuestra hipótesis, porque al momento es una hipótesis, es que lo que ha pasado es que tenemos una reestructuración del material en condiciones catalíticas, ¿no? Aquí he intentado un poco esquematizar lo que nosotros pensamos que le ha pasado al material y es que tenemos la migración de estos átomos de níquel y que se forma este tipo de estructuras en condiciones catalíticas, ¿no? Que en realidad es muy parecido a lo que sería un hidróxido, ¿no? de níquel, pero en realidad tenemos solamente dos átomos de níquel, ¿no? Que están unidos por estos grupos hidróxido. Para confirmarlo estamos haciendo el TEM de alta resolución, pero bueno, la verdad que estamos teniendo un poquito de problemas, hemos probado ya 2 veces, ahora lo vamos a intentar
por tercera vez porque es muy difícil recuperar el material después del electrodo después de haberlo ciclado y encontrar el material y ver los átomos, ¿no? La buena noticia es que hasta ahora, los átomos de níquel no los ha visto, pero tampoco ha visto nanopartículas, ¿no? Que en realidad serían bastante fáciles de ver. Pero bueno, eso lo estamos confirmando. Entonces, bueno, pues una vez que tenemos este material, nosotros decimos, ¿podemos mejorar todavía más la actividad de este material? Pues obviamente sí, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer y una de las cosas que hemos hecho es combinarlo con nanotubos de carbono. Entonces, bueno, los hemos mezclado y lo hemos sometido a un tratamiento térmico, pero como veis a temperaturas no demasiado altas, ¿no? A 550 grados, que en realidad es la temperatura a la que normalmente se obtiene el nitruro de carbono, porque nosotros no queríamos quemar el material, lo que queríamos era mantener este nitruro de carbono, ¿no? Para tener una estructura más o menos como esta, ¿no? Entonces, pues hemos hecho toda la caracterización. Aquí os voy a mostrar solamente lo que es la caracterización electroquímica para ver la actividad de estos materiales. Y lo que vemos es que estos materiales híbridos, ¿no? con los nanotubos de carbono, pues sí que aumentan, tienen una actividad catalítica mucho más alta que lo que es el material de inicio, ¿no? Del nitruro de carbono con el níquel. El nitruro de carbono con níquel serían estas curvas de línea continua y con los nanotubos las de línea discontinua. Con lo cual, si comparamos, yo que sé, el azul con el azul, vemos que aumenta un montón la densidad de corriente y además disminuye el onset potential, ¿no? Pero también hay que decir que en este gráfico la actividad del material con el nanotubo está subestimada porque no estamos teniendo en cuenta la cantidad de níquel que tenemos aquí. Obviamente en el material con los nanotubos de carbono la cantidad de níquel, aunque yo estoy comparando el mismo material, es mucho más baja, ¿no? Porque al mezclarlo con el nanotubo estoy como diluyendo el níquel, ¿no? que tengo. Con lo cual, así para compararlos un poco mejor, lo que hemos intentado hacer es determinar la actividad másica. Con lo cual, normalizando la corriente por la cantidad de níquel que nosotros tenemos. Si comparamos los materiales de nitruro de carbono y níquel con distinta concentración de níquel, vemos que la actividad másica es igual para todos porque siempre tenemos el mismo centro metálico con más o menos níquel, pero es siempre el mismo. En cambio, cuando introducimos los nanotubos de carbono, conseguimos aumentar la actividad más de 10 veces, ¿no? Lo que es el material inicial. Y seguramente es porque los nanotubos de carbono tienen una conductividad eléctrica muy buena, mientras que el nitruro de carbono, uno de los problemas que tiene es que tiene una conductividad eléctrica un poquito baja, ¿no? Que en realidad es un poco limitante para este tipo de aplicación. Luego, obviamente, ¿podemos hacer más cosas con este tipo de materiales? Pues sí, claro, podemos meter, que bueno, es lo que estamos intentando hacer ahora, preparar materiales con dos metales distintos o modificar el sustrato con átomos de azufre, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo ahora. Porque, bueno, en realidad, en la literatura, como podréis ver si buscáis un poco sobre este tipo de materiales, es que los centros más activos son estos de un metal con 4 átomos de nitrógeno, ¿no? Porque, como os decía antes, normalmente es el nitrógeno que estabiliza estos átomos metálicos. Se ha visto que este tipo de estructura es muy activa, pero en este caso la absorción de intermedios y productos es bastante elevada, lo que puede bloquear el centro catalítico, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que tenemos que llegar a un compromiso, ¿no? Entre esta energía de absorción de reactivos y productos para mejorar la actividad catalítica del material. ¿Cómo se puede modificar esta energía de absorción? Pues yendo a modificar las propiedades electrónicas de estos centros metálicos. Un modo que ya se está haciendo en la literatura, que lo podéis encontrar, es modificar el soporte, ¿no? Con lo cual se van a dopar el soporte con azufre, fósforo, boro
para modificar las propiedades electrónicas del soporte, que esto obviamente tendrá un efecto sobre las propiedades electrónicas del centro metálico. Pero, como os podéis imaginar, este efecto va a ser muy limitado y va a ser un efecto indirecto. Entonces, la cosa que es más interesante es modificar directamente la esfera de coordinación de este centro metálico, ¿no? Metiendo, por ejemplo, cambiando un nitrógeno por otro heteroátomo, ¿no? Como podría ser el azufre, el fósforo, o el carbonio, el oxígeno, lo que sea, para que no sea tan simétrico, o podríamos introducir aquí otro centro metálico, por ejemplo, ¿no? Y de momento los pocos trabajos que hay en literatura ahora sobre esto, se está viendo que este tipo de materiales, ¿no? Multicomponente, consiguen aumentar la actividad, la selectividad y la estabilidad de este tipo de materiales. Entonces, bueno, nosotros hemos empezado también a trabajar en esto, pero hemos preparado el material de un modo un poco distinto y lo hemos empezado a utilizar para la reducción de CO2, ¿no? Como os decía antes, que bueno, ya os he comentado lo que son las ventajas de este proceso, ¿no? De reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, y además estamos produciendo otros compuestos químicos que tienen un valor añadido, ¿no? Pero estos son todos los inconvenientes, ¿no? Y todo lo difícil que es este proceso, porque la molécula de CO2 es súper estable, con lo cual vamos a necesitar una cantidad de energía enorme para poder romperla y reducirla, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que la solubilidad del CO2 en agua es muy baja. La selectividad a productos es también muy baja, porque podemos obtener un montón de productos compuestos con un átomo de carbonio a 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Obviamente, si obtenemos muchos productos distintos, luego los vamos a tener que separar. Y encima, si esta reacción la hacemos en agua, ¿no? Que es lo que habría que hacer para tener lo que se llama fotosíntesis artificial, pues encima esta reacción de reducción de CO2 compite con la reacción de evolución del hidrógeno, ¿no? Aquí, para que os hagáis más una idea de por qué la selectividad es tan baja, estas son las reacciones de la reducción de CO2 para formar productos con un solo átomo de carbono, ¿no? Luego estarían pues, con 2 y con 3, etcétera. Y entonces lo que podéis ver es que los potenciales estándar de reducción de estas reacciones pues son muy parecidos entre ellos, con lo cual es muy difícil ponerse en unas condiciones de reacción en las que se favorezca solamente uno, ¿no? Este sería la reacción de evolución del hidrógeno, que también veis que el potencial está en la misma, en la misma ventana, ¿no? De potencial. Por eso tenemos esa competición entre una reacción y la otra. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Pues aquí lo que tenemos que hacer es jugar con los materiales, ¿no? Con los catalizadores que vamos a usar, ¿no? En modo que nos favorezcan la formación de un producto u otro, ¿no? Entonces, nosotros para esta reacción lo que estamos haciendo es preparar estos catalizadores de un solo átomo metálico, pero con una coordinación doble, ¿no? Nitrógeno y azufre. Para prepararlos hemos preparado estas moléculas, que son en realidad muy simples, que contienen ya la doble coordinación, nitrógeno-azufre. Lo hemos preparado con distintos metales, con hierro, cobalto y níquel. Luego los hemos mezclado con nanotubos de carbonio, de carbono, y los hemos sometido a un proceso de pirólisis y luego de leaching, porque en este caso sí que se formaban nanopartículas, para obtener un material final que debería ser una cosa así, ¿no? Luego, bueno, pues sí, los hemos caracterizado, pero ahora voy directamente a lo que es la actividad. Como ejemplo, aquí os he puesto los materiales de níquel con doble coordinación y con coordinación simple. En realidad, estos dos materiales, la actividad era muy parecida. Hemos obtenido las corrientes, las densidades de corriente eran más elevadas con el material con doble coordinación, pero aquí en esta reacción lo interesante es ver los productos que se forman, ¿no? Bueno, esto es un estudio un poco más preliminar, porque no teníamos mucho acceso al cromatógrafo. Y entonces, bueno, en el estudio preliminar hemos determinado los productos usando un electrodo rotante de disco anillo, ¿no? Entonces, en nuestro electrodo, donde tenemos el catalizador, reducimos
la CO2 a CO, fórmico, metano, lo que sea. Y luego en el anillo de platino lo que vamos a hacer es oxidar esos productos de reducción. Luego, de la forma de la voltametría y del potencial al cual nosotros estamos oxidando esos productos, podemos más o menos determinar cualitativamente cuáles son los productos de reducción del CO2, ¿no? Entonces, bueno, estos son los resultados para los 3 distintos metales. Podéis ver que, por ejemplo, con los materiales de hierro, con la doble coordinación, lo que formamos principalmente es ácido fórmico, mientras que con el material de coordinación simple formamos monóxido de carbono, ¿no? Con lo cual podemos modificar completamente la selectividad del material simplemente cambiando la coordinación. En el caso del cobalto, con la doble coordinación también obteníamos fórmico, con la simple un poco de todo, una mezcla un poco de fórmico y principalmente CO. En el caso del níquel, la verdad que eran muy parecidas, ¿no? Con la simple era todo CO, con la doble obteníamos una pequeña parte de fórmico, pero no era muy distinta, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Y bueno, pues ya con esto termino. Más que conclusiones, he hecho una especie de resumen, ¿no? Un poco de lo que os he contado. He intentado contaros un poco, muy brevemente, lo que se hace en Italia para la transición energética o ecológica, lo que hacemos en nuestro grupo de investigación para contribuir a esta transición ecológica. Y luego, bueno, pues os he intentado convencer un poco de la importancia o del interés de estos catalizadores con un solo átomo metálico que se pueden aplicar en estos dispositivos, ¿no? Como electroquímicos para la conversión de energía, ¿no? Y estas son, bueno, las conclusiones que el nitruro de carbonio estabiliza muy bien este tipo de átomos metálicos, combinándolo, por ejemplo, con los nanotubos de carbonio, usando estos híbridos, podemos mejorar mucho la actividad de estos materiales y luego, además, podemos ingenierizar, ¿no? lo que es el centro catalítico, modificando el entorno químico de esos centros metálicos para poder aumentar todavía más la actividad y modificar la selectividad de los materiales. Estos son un poco todas las personas que han contribuido a esto que os he contado hoy, la financiación, y bueno, os agradezco que me hayáis escuchado y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. A ver, bueno, muchas gracias, Laura, por la charla tan interesante y que yo creo que abre también un poco pues un nuevo tipo de catalizadores, sobre todo para los que hacemos un poquito más de catalizar. No nos interesa solo, digamos, hacer electrolizadores poniendo siempre los mismos materiales y bueno, un poco optimizando diseño. Nosotros nos centramos en optimizar el catalizador, es decir, que es, digamos, donde tiene lugar la reacción y cómo optimizar precisamente el material, la cantidad de material metálico y la actividad del material metálico, que es un poco lo que hacen este tipo de materiales. Entiendo de todas formas, aunque no hemos trabajado bueno, si alguien tiene alguna pregunta, antes de que yo me dé por ponerme a hablar, no sé si alguien tiene alguna pregunta concreta. No veo. Bueno, no, lo que te quería preguntar, le digo que un poco la idea de estos catalizadores de single atom catalyst, porque bueno, hace años, se hablaba siempre de que, pues que la actividad de un átomo aislado, incluso en algún momento, eh, pues en algunos congresos se presentaron esa actividad del átomo aislado, y que claro, que era muy diferente de la actividad del átomo en una nanopartícula y a la vez muy diferente de la actividad en un bulk, porque realmente el metal pierde su carácter metal, o sea, la propiedad metálica básica, ¿no? Entonces, en ese sentido, si comparas, digamos, la actividad de la nanopartícula
con la del single atom, ¿no? Realmente esa parte, o sea, esa actividad del átomo como metal, o sea, del átomo metálico que comparte los electrones, o sea, digamos, la banda se pierde, entonces siempre por eso muchas veces se decía nanopartículas, nanopartículas menores de tres nanómetros, 2 nanómetros, ya, bueno, no sabes muy bien cómo es la actividad. En este caso, ¿cómo se trata, o sea, cómo se aborda ese digamos, ese cambio o sea, en el concepto de lo que es el metal, ¿no? O sea, de lo que es la propiedad metálica, ¿no? Bueno, en eso nosotros no entramos mucho, la verdad. Pero, bueno, a ver, sí, tiene sus limitaciones, pero digamos que sí, que las propiedades electrónicas de este tipo de material es completamente distinto a lo que tienes cuando tienes una nanopartícula, ¿no? Y luego también es verdad que depende de la reacción que tú vayas a estudiar, no necesitas solo un centro metálico, necesitas, por ejemplo, dos, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del CO2, con un single atom catalyst tú vas a poder obtener solamente o un monóxido de carbonio o un ácido fórmico o un metano, como mucho. No vas a poder obtener nunca etano o productos con más de un átomo de carbonio, ¿no? Porque necesitarías dos centros de níquel juntos, ¿no? Por eso ahora están también, va mucho de moda, pero la verdad que es muy complicado, ¿no? ir a poner dos centros metálicos uno al lado del otro, poder controlar eso. Pero bueno, es lo que estamos intentando hacer, porque se mejoraría todavía más. Claro, esto nos lo dice quién, trabajos teóricos, que son los que pueden simular exactamente lo que es la estructura de este tipo de materiales. Y bueno, en ello estamos, pero es Pero complicado. de alguna manera, o sea, o de la experiencia tuya, es extrapolable, es decir, los materiales que se comportan bien en una determinada, no, para una determinada reacción, los metales, cuando pasas así en el átomo, ¿se puede extrapolar algo o directamente, digamos, lo tienes que abordar como algo completamente nuevo, ¿no? Pero Entiendo yo que sí. ¿en qué sentido extrapolar? Sí, que pues normalmente nosotros tenemos, en el caso del CO2, ¿no? Pues uno tiene la idea, bueno, cuáles son los metales que mejor se comportan, entre comillas, hacia la electrorreducción del CO2. Pues siempre uno dice el cobre, la estrella es el cobre. Pero por ejemplo el cobre veo que no. ¿Por qué? No sé si es porque la preparación de los single atom catalyst no es, digamos, tan fácil en el caso del cobre, porque es que me extraña, o sea, porque pensando en el CO2, como que uno lo primero que piensa es el cobre. Esa es la primera, ¿no? Pero veo que justo el cobre no lo ha, no lo No, ha. no, o sea, el cobre lo hemos hecho también, pero no lo hemos hecho con esta técnica. O sea, no lo hemos No, pero no preparado. sé si había algún problema de síntesis o algún problema, porque uno lo primero que, siempre el que parece aquí la estrella de la electroreducción del CO2 ha sido siempre el cobre, ¿no? Sí, sí, Y no, justo con por cobre eso también hemos preguntaba hecho. si es que había algún, en ese sentido, pues no tiene que por qué comportarse igual o no tiene por qué ser, al fin y al cabo, obviamente no es lo mismo tener una nanopartícula con X número de átomos metálicos que tienen determinadas orientaciones que un single atom, ¿no? Y Sí, la sí. idea del single atom es porque está entiendo es porque está en una superficie plana, o sea, está integrado en el sustrato Mm. y en una superficie que es plana, o sea, plana, o sea, 2D, es lo que quiero decir, ¿no? Es la principal diferencia con el molecular, en el sentido que el molecular tiene conformación, tiene porque si no, Sí y no, porque también hay muchos catalizadores moleculares que tienen esta estructura planar, ¿no? Que es el centro o metálico con sea, los 4 átomos de nitrógeno y es una estructura planar también. Luego, pues sí, la molécula puede ser todo lo complicada que tú quieras, pero lo que es el centro metálico normalmente también es bastante planar. En el caso del cobre, pues es un poco lo que te decía antes. Sí, el cobre es la estrella, ¿por qué? Porque es el único reduce a prácticamente metano. que te reduce a que puedes obtener productos con más de un átomo de carbono, ¿no?
el cobre prácticamente es el único sí. que puede hacerlo. Pero cuando tú trabajas con un single atom catalyst, es lo que te decía antes, teniendo un solo átomo Pero da de mucho cobre, metano, o sea, el cobre también da mucho metano, o sea, que también da de una, o sea, que en ese sentido, no sé si a lo mejor pues podría ser incluso más atractivo, pues da bastante, o sea, el de un átomo da también, quiero decir, no es que... no, nosotros, bueno, lo probamos también, pero es que era un material siempre con nitruro de carbono, pero era otra estructura, otra síntesis, era totalmente distinto. Pero nosotros obtuvimos siempre fórmico con Ya. No, con por el eso digo cobre. que probablemente es que cambia o sea, obviamente, o sea, no se te forman los dedos, pero tampoco a lo mejor favorece la formación de metano, sino que se queda en un estadio diferente en la reducción. Otra cuestión es esto, dices que son, porque claro, la estabilidad, ¿no? Cuando haces la reducción de estos materiales, porque antes, o sea, hablaste de la estabilidad cuando hiciste la oxidación, ¿no? Mm. Pero, y en la zona de reducción también son En, igual de estables, quiero decir, cuando vas hacia en potenciales. realidad son más estables en reducción que en oxidación. Ajá, vale. Pero depende mucho del material, porque, bueno, en realidad yo es que he encontrado muy poquitos artículos sobre, bueno, de gente que estudia la estabilidad, ¿no? Porque todos te cuentan la actividad en las primeras voltametrías y ahí se quedan, ¿no? En lo que es la estabilidad hay muy poca gente que la estudia. Y casi todos ven que no son muy estables y se forman nanopartículas. Pero depende Ah, eso, depende del metal, depende del material, del sustrato que hayas usado, depende de muchas cosas. mm. Pero sí, no se encuentra mucho en la literatura. Bueno, lo que pasa es que yo creo que sí que es un buen, en este caso es más fácil de, digamos, apoyarnos en los teóricos, ¿no? Para este tipo, porque el hecho de tener un solo átomo que tú le pones una esfera determinada que lo coordinas pues con X nitrógenos o X azufre, es mucho más fácil de diseñar y de Claro. predecir que en el caso de una nanopartícula, que depende de si tomas un clúster de 100, de 50, de 10, entonces te va dando distintos resultados. Aquí yo creo que sí que a lo mejor en ese sentido es bueno, porque la predicción puede ser más, eh, Sí, sí, ¿no? sí. Más exacta, pues te acercas más, ¿no? Y Digamos, es más fácil de diseñar y para para guiar ellos un modelo. es mucho más fácil, claro, porque cambiar un átomo de nitrógeno con un átomo de lo que sea, pues es bastante fácil para ellos, ¿no? Experimentalmente es un poquito más complicado, pero claro, a nivel Sí, teórico. pero que a lo mejor pues, es más fácil guiarse, es decir, que a lo Sí, mejor sí, ellos sí. pueden probar, cambian esto, cambian lo otro, y el que mejor da es este. Entonces, tú te puedes centrar en decir, Mm. bueno, pues voy a intentar hacer Sí, sí, sí. el que teóricamente, porque es más fácil, el diseño me parece mucho más simple, ¿no? Que en el caso de los... Sí, sí, sí. Y, Mm, y de hecho, eso, nosotros colaboramos con este grupo bueno, con la cristiana, con con la cristiana, sí, sí. cristiana, sí. Mm, Y en este tipo de materiales siempre trabajamos con ellos, sí. con Sí, porque nos ayudan un montón, porque, claro, nosotros teníamos un espectro de XPS, ¿no? Ellos simulándolo no les salía nada parecido, ¿no? Nosotros teníamos 3 componentes, ellos 2. Entonces, al final, hasta que no pusieron dentro el cloro, no les... que luego en realidad nosotros el cloro también lo vimos, ¿no? Por EDX y por XPS también. Pero metiendo el cloro, que nosotros en principio, claro, cuando lo simulas no lo metes, pues hasta que no lo metieron no consiguieron, ¿sabes?, simular el XPS, ¿no? Entonces, es interesante. Y con el XRD nos sacaron la estructura del material y dónde estaba, bueno, luego te hacen los cálculos, eso es para ver dónde mejor se puede posicionar eh, el níquel, luego hemos hecho con el Exas, o sea, ha sido una combinación de muchas cosas, pero nos ha ayudado un montón los teóricos. Mm. Sí, sí, yo creo que es un modelo, o sea, es un tipo de material que realmente sí que ahí les es más fácil a ellos, digamos, Sí, 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 cambiar, claro, meter y sí. tal, que a uno, ¿no?
pero sabiendo que sí que hay esa combinación, esa concordancia con los resultados experimentales, pues sí que puede ser muy interesante en ese sentido, ¿no? En el que sí que pueden ayudar mucho al desarrollo. Pues no sé, ¿alguien más que quiera comentar algo, hacer alguna pregunta? A ver, no veo nadie que se anime. Pues bueno, Laura, agradecerte que nos dedicaras este ratito. Bueno, seguimos en contacto, ya sabes, dentro de poco te veremos por aquí. Y en la tesis de Sergio. Y podremos charlar y también ver más sobre este tema, o incluso que nos dejes a lo mejor alguna charla cuando vengas más en profundidad. Y yo creo bueno, que es un camino que se está abriendo. Llevamos poquitos años trabajando en eso, ¿no? Se lleva pocos años hablando de eso. Yo creo que todavía queda mucho que se puede hacer. Y sobre todo eso, que da la posibilidad, yo creo que de entender también y de hacer esa ingeniería, ese diseño, ayudado por los teóricos. Yo creo que puede ser un camino que nos facilite mucho, ¿no? Digamos, el futuro de estos materiales. Pues nada más, nos vemos pronto, gracias de nuevo. Y a todos los que han asistido, pues también gracias por conectarse y por estar aquí, pero a ver si se animan a preguntar. En la próxima, pues siempre estoy yo, me pongo a alegar como si fuera, pero bueno. Pues muchas gracias, Laura. Nos vemos, seguimos en Un contacto. abrazo, Laura. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, Chao. chao, chao. Chao.